Nos hicieron creer tantas cosas. Nos hicieron creer que si teníamos exceso de peso era porque éramos vagos, que no podíamos adelgazar porque no seguíamos la dieta, que nos falta voluntad, disciplina o incluso carácter. Nos hicieron creer que algo en nosotros estaba roto, que no éramos tan buenos como los que lograban ser flacos. Vivimos años peleados con la comida, con la balanza, con nuestro cuerpo. Años creyendo que la solución era castigarnos más, restringirnos más, exigirnos más. Mi nombre es Virginia Busnelli. Soy médica especialista en nutrición con orientación en obesidad. En esta primer temporada llamada El peso de tu historia, en la que quiero contarte con ciencia, con historia, con verdad, con mucha empatía y con mucho amor, porque lo que te dijeron no era cierto. Quiero contarte qué le pasa realmente a tu cuerpo, al cerebro, a las hormonas, a las emociones y por qué no es tu culpa. Bienvenida, bienvenido a este espacio que no promete milagros ni dietas, pero sí algo muchísimo más importante: entenderte, liberarte y empezar a construir un camino distinto. En el episodio 3 vamos a hablar de cómo saber si tengo sobrepeso o obesidad, cuando el cuerpo habla, aunque nadie se los haya explicado. Quiero empezar este episodio con algo muy simple, pero muy necesario e importante de decir. Hay muchísimas personas que viven con obesidad y no lo saben. Hay muchísimas personas que creen que tienen un problema con su cuerpo cuando en realidad lo que tienen es culpa. Porque durante años nos enseñaron que el peso se mira en el espejo o se mide en una balanza. Y la verdad es que el cuerpo habla, pero de muchas maneras diferentes. No es solo cómo te ves. La mayoría de las personas, cuando se pregunta ¿tendré sobrepeso? ¿O tengo obesidad? Mira una sola cosa: el tamaño del cuerpo. La ropa, el espejo, la balanza. Pero la obesidad no es una cuestión estética y nunca lo fue. Es una enfermedad que puede estar presente incluso cuando el cuerpo no parece tan grande. Y también puede no estar aunque el cuerpo se vea muy voluminoso. Por eso, este episodio es tan importante, porque hoy vamos a aprender a leer el cuerpo, pero con información, no con juicio. La balanza mide peso, nada más. No mide grasa, no mide músculo, no mide inflamación, no mide la angustia, no mide la depresión, no mide la distribución del tejido adiposo, no mide tu riesgo metabólico. Sin embargo, durante décadas dejamos que ese número decida cómo nos sentimos. Si nos cuidamos o no, si vamos a la consulta o no, si ese día nos vamos a dar un gustito o no, si merecemos o no merecemos ayuda. Pero eso no es diagnóstico. Eso es violencia aprendida. El índice de masa corporal, cuando sí orienta y cuando no. Ahora sí, vamos a hablar de una herramienta que se usa mucho y que genera mucha confusión. El IMC, o índice de masa corporal. Es una cuenta matemática muy simple: el peso en kilos dividido por la altura en metros al cuadrado. Te doy un ejemplo. Una persona que pesa 90 kilos y mide 1,65 m debe hacer un cociente: 90 dividido 1,65 por 1,65. Esa división da aproximadamente 33.
¿Y qué significa ese número? Según la Organización Mundial de la Salud, un IMC entre 25 y 29,9 indica sobrepeso. Un IMC entre 30 y 34,9 indica obesidad de grado 1. Un IMC entre 35 y 39,9 indica obesidad de grado 2. Y un IMC mayor o igual a 40, obesidad de grado 3. Ahora quiero decir esto con mucha claridad. El índice de masa corporal no diagnostica solo, no define quién sos, no explica todo tu cuerpo, pero si vos sabés que tu peso extra es principalmente grasa, si no sos atleta, si no tenés un desarrollo muscular muy importante, el índice de masa corporal sí puede orientarte, no para castigarte, sino para ubicarte en un mapa general, no en la historia completa. Ahora bien, después de explicar qué es el índice de masa corporal y cómo se calcula, necesito decir algo que es muy importante y quiero que no te lo olvides. El IMC no es perfecto y no alcanza por sí solo para diagnosticar obesidad. El índice de masa corporal sí es una herramienta útil, sobre todo a nivel poblacional, porque nos permite hablar un mismo idioma en salud, pero tiene limitaciones importantes. Por ejemplo, el índice de masa corporal no diferencia grasa de músculo. Dos personas pueden tener el mismo índice de masa corporal y cuerpos totalmente diferentes. Una puede tener mayor masa muscular y poca grasa, y otra puede tener exceso de grasa corporal y poca masa muscular. Y el número sigue siendo el mismo, pero el impacto en la salud no lo es. Otro tema importante es que no tiene en cuenta la distribución de la grasa, y esto es realmente muy clave. No es lo mismo dónde se acumula la grasa corporal. La grasa abdominal, especialmente la que está alrededor de la panza o localizada en lo que llamamos abdomen, es especialmente la grasa de tipo visceral, que es la que se asocia a diabetes, a enfermedades cardiovasculares, hipertensión y alteraciones metabólicas. Otra cosa importante es que el índice de masa corporal no considera ni tu edad, ni el sexo, ni de qué raza sos, ni en qué etapa de la vida te encontrás. Nosotros con los años vamos perdiendo músculo, vamos ganando masa grasa, aunque a veces el peso no cambie. Entonces una persona puede tener un IMC normal y sin embargo tener obesidad desde el punto de vista de su composición corporal. Por eso hoy sabemos que para saber si tenés sobrepeso o tenés obesidad, no se diagnostica solo con una balanza ni con una fórmula. Lo que tenemos que hacer es mirar el cuerpo de manera más completa. Por eso medimos el perímetro de cintura, porque nos da más información directa sobre la grasa abdominal. Evaluamos la composición corporal cuando esto es posible y observamos si hay impacto en la salud. Si aumentó tu presión, tu glucemia, tu colesterol. ¿Cómo está tu hígado? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo respirás cuando dormís? ¿Cómo te sentís emocional y físicamente? ¿Cuáles son tus limitaciones físicas o cómo es tu calidad de vida? Y algo que es absolutamente fundamental, cómo ese cuerpo está funcionando en la vida real de esa persona. Hablábamos recién de que hay algo que acompaña al índice de masa corporal y que muchas veces nadie les explica bien. Hablamos de la cintura, cuando el riesgo se acumula dentro. La grasa abdominal no es una grasa cualquiera, es metabólicamente activa, es inflamatoria, es la que se relaciona con la posibilidad de tener muchas otras enfermedades asociadas, como la diabetes, las enfermedades del corazón, el hígado graso, la hipertensión arterial.
Los valores de referencia son para las mujeres diferentes que para los varones. Y hablamos de que cuando se superan valores de 88 centímetros en la mujer o 102 centímetros en los varones, el riesgo metabólico aumenta, aunque el peso no parezca tan alto. Y después tenemos otra forma de medir el riesgo, de evaluar si tenés sobrepeso o obesidad. Es una cuenta todavía mucho más sencilla y muy poderosa, que va tomando fuerza cada día más por ser accesible, por poder hacerlo en cualquier lado. Se llama el índice cintura-talla. Medís tu cintura y lo dividís por tu altura. Por ejemplo, si tenés una cintura de 90 centímetros y una altura de 1,65 m, haces 90 dividido 165. Eso te da 0,54. La regla es simple. La cintura no debería superar el 50% de tu altura. Cuando ese número es mayor a 50, hay riesgo, aunque la balanza pueda decir otra cosa. Muchas personas dicen, bueno, puede ser, la balanza marca un peso aumentado, mi índice de masa corporal es de sobrepeso o es de obesidad, pero yo me siento muy bien y además mis análisis dan bien. Algunas veces esto es cierto y a veces, en realidad, estás adjudicando todo lo que sentís a otras situaciones de tu vida o directamente no se pidió en los análisis lo que se debía pedir. Y es verdad, la obesidad puede ser silenciosa durante muchos años, porque no duele, porque no avisa, porque no se siente, pero a veces empieza a mostrarse en la insulina alta, en la glucosa alterada, en el aumento del colesterol, en los triglicéridos altos, en un hígado graso que aparece en la ecografía abdominal, en un laboratorio donde la eritrosedimentación está acelerada, la proteína C reactiva alta, que queda como si nadie supiera por qué y que en realidad ya marcan el inicio de la inflamación crónica de bajo grado. A veces también tenés la presión alta, ya te la diagnosticaron y ya te medicaron, pero seguís pensando que ese sobrepeso o esa obesidad no están implicando nada en tu integridad. Por eso, saber si hay obesidad no es solo mirar el cuerpo, es mirar lo que pasa adentro. A veces es importante ver que la obesidad se manifiesta a través de otras cosas, que te sentís cansada, que te cuesta moverte, que te duelen las articulaciones, que alguien se queja de que roncas mucho cuando dormís, porque quizás tenés apneas del sueño. A veces tenés problemas para menstruar, que reflejan que hay algunas alteraciones hormonales que nos están evaluando. O el famoso hipotiroidismo, con el aumento de la TSH, que muchas veces es por el exceso de peso. Las personas que no pueden tener bebés y se frustran por la infertilidad. La hipertensión arterial, el aumento de la glucemia, la diabetes. Todo eso también es parte del diagnóstico. Aunque nadie te haya dicho tenés obesidad. Esta es una enfermedad subdiagnosticada. La mayoría de las veces que te acerques a un consultorio te vas a encontrar con que el traumatólogo te dice no te puedo hacer la operación de la cadera. Primero baja de peso. Primero hace la dieta. Porque es muy difícil encontrarte en un consultorio con una persona que te diga tenés un problema con el peso corporal, tenés un exceso de tejido adiposo, tenés sobrepeso o tenés obesidad. La mayoría de las veces, cuando en diversos consultorios o situaciones donde hay un contacto con el sistema de salud en una guardia o en cualquier situación de emergencia,
se habla con juicio. Tenés exceso de peso y tenés que adelgazar. Muy pocas veces el paciente se va con la explicación y con el diagnóstico que se merece. Quiero que te quedes con esto. Saber si tenés sobrepeso o obesidad no es para etiquetarte, es para cuidarte, no es para castigarte, es para entender qué te pasa y entender que nunca debería doler. En el próximo episodio vamos a hablar de algo fundamental. No es tu culpa. La obesidad explicada desde la ciencia y desde el alma. Vamos a ver qué es lo que le pasa al tejido adiposo. ¿Por qué la obesidad no es un mero problema estético? ¿Qué ocurre en el cerebro? ¿Por qué la saciedad se altera? ¿Por qué, incluso sabiendo todo, uno no puede controlarse? Vamos a desarmar mitos, a ponerle nombre a las causas reales y a sacarte un peso enorme de encima. Ese peso que no está en tu cuerpo, está en la culpa. Gracias por estar acá. Gracias por empezar este camino conmigo. Esto recién empieza. Estamos en la temporada 1 del podcast de Vir Busnelli, El peso de tu historia.